Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas del movimiento latinoamericano y panamericano de personas que aspira a que desde Alaska hasta la Patagonia no existan fronteras, aranceles ni nada y que todos los seres humanos podamos vivir y transitar libremente por este nuevo mundo y continente como lo hacen los europeos en la Unión Europea. Hoy hablaremos acerca de cómo América Latina libra guerras y sigue librando guerras como la que estamos viviendo en este momento, que se llama la guerra del narcotráfico y la guerra migratoria, que ahora la libramos contra Estados Unidos, pero hemos librado guerras primero de la siguiente forma. La primera guerra que tuvimos, pues en 1492 se inicia una gran guerra que es la conquista de América, y la conquista de América nos lleva a una depredación de los indígenas, que llegan a morir hasta en más del 90% de la población indígena en la mayor parte de los países del continente. Esto es básicamente por la guerra y por las pestes que trajeron los conquistadores. Además, el cambio del uso del suelo, la introducción de nuevas especies animales que a su vez trajeron enfermedades que mataron a las especies animales locales y trastornaron la fuente alimenticia. Uso diferente de los ríos, uso diferente del suelo, uso diferente del mar. Cambió también el orden establecido durante miles y miles de años, creando un nuevo mundo que era nuevo para los indígenas y era un nuevo mundo también para los europeos. Pasado ese tiempo de la conquista, que duró prácticamente 300, desde 1592 hasta el año 1819-1804, se comienza a producir lo que se llaman las guerras de la independencia, que procuran liberar a los españoles y a todos los países latinoamericanos del dominio europeo. Comenzó con 1776 en Estados Unidos y luego, tras la independencia de los Estados Unidos, se propagó por toda América Latina, y las guerras de la independencia pues prácticamente duraron hasta 1898, en que Cuba se libera de España junto con República Dominicana, Puerto Rico, en la guerra hispano-norteamericana. Pero al mismo tiempo, cuando ya llegan las guerras de la independencia, se producen las denominadas guerras intestinas o guerras entre países latinoamericanos que querían ser cada uno el territorio de algún líder, de algún caudillo, de algún aristócrata, y nacieron así 18 repúblicas hispanoamericanas y un total de 33 repúblicas latinoamericanas, que entre nosotros nos dimos bala y nos matamos a más no poder. Pasado este periodo, que culmina en 1986 con las guerras entre Ecuador y Perú, que es la última guerra entre países latinoamericanos que se da en América Latina, tuvimos también otras guerras dentro de cada país que se llamaban las guerras liberales, las guerras de las revoluciones liberales. Estas guerras de las revoluciones liberales igualmente se produjeron cuando ya cae el Imperio Español y se marcha, y ahora queda por librarse de la Iglesia Católica. Las iglesias católicas tenían, la mayor parte de los países latinoamericanos, una enorme influencia, porque tenía el denominado concordato, que le permitía a la Iglesia Católica influir no solamente en el ejército, donde tenía generales, militares, sacerdotes, y tenía influencia en los gobiernos. Los confesionarios funcionaban como policía secreta, y toda la iglesia controlaba la educación, la salud, y eran grandes poseedores de tierras. Entonces, cuando llegan las revoluciones liberales, se logra sacar a la iglesia de encima, y esta lucha contra la iglesia católica continúa con la denominada lucha contra el comunismo y contra el socialismo. Una vez que los países logran librarse de la influencia de la iglesia católica, muy difícil en Argentina, fue muy difícil en Colombia, los conservadores lograron mantener a la Iglesia Católica al frente de los gobiernos durante muchísimos años. Llegan las denominadas guerras al comunismo, que se inician tras la Revolución Cubana, y en 1960
1959, y le sigue la muerte del Che, y tras eso, perdón, se producen las denominadas guerras al socialismo y al comunismo. Las guerras al comunismo pues duraron hasta el año 2000 y las guerras al socialismo empiezan en el año 2002 cuando sube Hugo Chávez al poder. En ese momento las guerras al socialismo se han traducido en algunas victorias por parte de los denominados socialistas del siglo XXI. Estamos hablando de Lula, Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa, fundamentalmente los que tuvieron más éxito, y derrotas también. Fueron derrotados Evo Morales, fue derrotado Lula, fue derrotado Cristina Fernández, que logró retornar, ha logrado retornar, y fue derrotado Correa, que está a punto de retornar en Ecuador. En estas guerras al socialismo del siglo XXI también han estado presentes las guerras a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que por supuesto se mantiene en el poder, pero está muy asediado, y las guerras a Ortega en Nicaragua y a todo lo que son los gobiernos de Cuba, en general a Cuba, que es una guerra que ya se empezó, como dijimos, en 1960 y sigue hasta ahora, ¿no? Con el bloqueo económico. Ese es el ambiente en el que estamos viviendo en América Latina. Pero los procesos son irreversibles. ¿Qué es lo que está pasando? El socialismo del siglo XXI no se trata de socialismo en realidad. En realidad se trata de capitalismo de Estado. Se trata de que el Estado se convierte en el mayor inversionista y en el mayor empleador. Y, por supuesto, trata de hacer empresas rentables, hidroeléctricas, y todo lo que, conexiones satelitales, conexiones de internet, carreteras, que motiven el desarrollo económico. Y el Estado es el inversionista, que trata de recuperar la inversión. No es lo que pasa en el comunismo, que en el comunismo, por ejemplo, el agua, la luz, inclusive los alimentos, eran financiados por y el Estado, y nadie tenía que pagar nada por eso. No, en el capitalismo de Estado que estamos viviendo ahora, lo vivimos con Correa, sí, el Estado cobra, y tiene que tener ganancias, y tiene que ser autosustentable. Esa es la diferencia. Y con eso concluimos. Muchas gracias.